Hola City Friends, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer este delicioso bizcocho sin gluten, sin harinas y con solo 3 ingredientes. Comenzamos. Ok, necesitaremos 4 claras de huevo medianas. Las vamos a batir hasta punto de nieve. En esta tarta vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos en el bizcocho pasado, el de 3 ingredientes pasado, que te dejo por aquí arriba la tarjeta. 50 gramos de azúcar. Puede ser morena, puede ser blanca, puede ser algún endulzante o edulcorante que tenga la misma textura que el azúcar. Si tiene otra textura diferente, lamentablemente bajará los huevos, como me pasó a mí con el azúcar de coco. Así que tenerlo en cuenta. Esta es la textura que tiene que tener nuestro merengue. Bien firme. Mi consejo cuando batimos el merengue, batirlo a velocidad media. Esto hará que el merengue sea mucho más firme. 4 amarillas de huevo. Las amarillas que le quitamos a las claras anteriores. La batimos muy bien. Luego le agregaremos azúcar y la batiremos hasta que quede como una crema blanquecina. Ya lo verán más adelante. Esta técnica de batido es indispensable. Esta tarta no lleva polvo de hornear y los huevos y el aire de los huevos son los que levantarán la tarta y la harán alta y esponjosa. Por aquí arriba te sale una tarjeta a otra receta de 3 ingredientes. Clica sobre ella y te lleva directamente. Ahora vamos a verter el tercer ingrediente, 140 gramos de almendras molidas. En la caja de información, como siempre, te dejo los ingredientes y las sustituciones. Lo vamos a verter poco a poco. Vertemos un pedazo ahora y lo mezclamos con las amarillas. Así, primero con la batidora apagada para que no salga desperdigado por todos lados y luego lo mezclamos con la batidora encendida. La técnica que te estoy enseñando es importante para que el bizcocho te quede así de alto y esponjoso. Y el paso a paso también. Ahora, vamos a agregar una parte de las claras batidas, así. Y vamos a mezclar con el resto de la mezcla en movimientos envolventes, con la ayuda de una paleta de cocina, así como te muestro en el vídeo. Importante, el paso a paso y la técnica. Este bizcocho no lleva nada de polvo de hornear y necesita el aire de los huevos para crecer, así que es importante. Luego que le agregamos las claras de huevo y lo mezclamos bien, vamos a proceder a agregar otra parte de la harina de almendra o la almendra molida. Y también mezclamos en movimientos envolventes, así como te muestro. Vamos a hacer esto hasta que se nos acabe las almendras molidas y se nos acabe las claras que hemos montado. Y esté todo perfectamente mezclado. Pero importante en movimientos envolventes porque si no, todo se pondrá líquido y no crecerá el bizcocho, sino que se apelmazará. Así que la técnica es importante. Miren, así. Esta es la textura que tiene que tener el bizcocho. La mezcla del bizcocho. Vertemos la mezcla en un molde de 15 centímetros, es el mío, y de alto de 10 centímetros. Pero si quieres hacerlo en un molde más grande, doblas los ingredientes que te doy. El molde tiene que estar bien engrasado con aceite. Y el saludo de hoy va para Jessie Ross de Tejidos Artesanos, Valeria P. y Claudia Salazar Serrano. Muchísimas gracias por sus mensajes, por estar muchas veces conmigo en los estrenos y por el apoyo al canal. Un abrazo gigante. Distribuimos bien la mezcla por todo el molde y les damos unos golpecitos sobre la mesa para liberar las burbujas de aire. A mí se me ha ocurrido tener una pera y se me ha ocurrido cortarlas en pedazos y ponerla por arriba para que tuvieran un adorno. Pero tú puedes ahorrarte este paso. Así. Horneamos 180 grados por 30 a 35 minutos en mi horno, pero en tu horno pendiente. Yo he realizado también, esto es opcional, un almíbar que lleva agua y 5 cucharadas de agua y una cucharada de brandy y una cucharada de azúcar. Lo he calentado en el micro y listo.
Pero también te puedes ahorrar este paso porque esta tarta, gracias a la almendra, es bastante húmeda. Así que no quedarás para nada seca y muy esponjosa, ya lo verás. Miren qué espectacular ha quedado este bizcocho de 3 ingredientes sin polvo de hornear. Por arriba le voy a echar el almíbar que he hecho anteriormente, pero es opcional. También se me ha ocurrido echarle canela, pero también es opcional. Puedes echarle lo que quieras o dejarla tal cual, que está espectacular de sabor. La almendra le da un sabor y una textura maravillosa. Miren qué pareja ha quedado esta tarta. En parte de la técnica y en parte de estos moldes fabulosos que estoy enamorada de ellos. Tanto este como el de hacer pan son fabulosos. Si quieres saber dónde puedes comprarlo, te dejo el enlace a mi página de Amazon en la parte de información o descripción del vídeo. Por allí puedes ver lo que compro, las harinas que compro, qué marca me gustan, las gomas Santana, y comprarlo a través de mi enlace si quieres. Miren qué espectacular de tarta. Quedó perfecta. Y de sabor, y la miga está genial. Si tienes oportunidad de hacer esta tarta, te la recomiendo. Porque, wow. La he hecho para un cumpleaños de la familia y la consumimos al día siguiente y estaba igual de húmeda y suavecita. No se resecó gracias a la almendra. Si siguen paso a paso las técnicas que le doy aquí en este vídeo, te puede salir así de espectacular un bizcocho con solo 3 ingredientes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí esta receta. Espero que les haya gustado. Y bueno, si es así, dame un me gusta, suscríbete si no estás suscrito y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Comenta, quiero saber tu opinión, quiero saber qué te ha parecido la receta, si le cambiarías algo. Ese intercambio de ideas es genial porque de allí sale la inspiración para nuevas recetas. Y comparte. Alguien puede estar necesitando esta información que está en este canal y si compartes puedes ayudarlo a encontrarla. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que estés bien. Un beso gigante.